Durante más de 2 décadas fui conocido como el imán, Mateo el Hakim, una figura respetada dentro de la comunidad musulmana del Levante español. No solo era guía espiritual, sino también juez moral, voz de autoridad, defensor incansable de la ortodoxia. Mi vida giraba en torno a la mezquita, los rezos, el estudio riguroso del Corán y la vigilancia constante de cualquier desviación que pudiera contaminar la pureza de nuestra fe. Me sentía orgulloso, incluso superior. Predicaba con fuerza, señalando a los cristianos como engañados, como herejes. Decía que la cruz no era más que un símbolo de error y debilidad. No lo hacía con odio, al menos eso creía entonces. Lo hacía con convicción. Y esa convicción me convertía en un muro impenetrable, inflexible, firme como la roca, o eso aparentaba. Mi hija Clara era mi única luz tras la muerte prematura de su madre. Había logrado enviarle a Estados Unidos con una beca para estudiar ingeniería ambiental. No fue fácil. Usé contactos, imploré favores, crucé límites. Pero lo logré. Clara era la razón por la que mi corazón seguía latiendo en medio de tanto rigor. Aunque vivíamos en extremos del mundo, hablábamos cada día. Yo controlaba que hiciera sus oraciones, que ayunara, que no se dejara influenciar por el libertinaje occidental. Aún así, ella siempre respondía con dulzura. A veces discutíamos. Yo insistía en que no olvidara quién era. Ella, con voz serena, respondía que no lo hacía, que solo estaba aprendiendo a ver el mundo con más matices. El 3 de junio, una llamada breve lo cambió todo. Papá, está lloviendo muchísimo. La universidad se está inundando. La policía nos está evacuando al piso superior. Esa fue su última frase. Después, silencio. Intenté devolverle la llamada. Sin respuesta. Probé con mensajes, correos, incluso contacté con la embajada. Nada. Las noticias empezaron a mostrar imágenes de Austin sumergida en agua, coches arrastrados por corrientes, helicópteros volando sobre tejados y entre ellas una toma aérea del campus de Clara. Rodeado por completo por el agua, mi corazón se detuvo. Nunca había sentido algo así. Miedo. Terror puro. No solo al dolor, sino a la posibilidad de un vacío definitivo. Recuerdo esa noche como si la estuviera reviviendo mientras escribo estas palabras. Me arrodillé sobre la alfombra del salón y traté de rezar como lo había hecho toda mi vida. Pero nada salía. Cada palabra que intentaba pronunciar se evaporaba antes de alcanzar mis labios. El Corán, que siempre me había ofrecido refugio, parecía un texto lejano, inalcanzable. Mi garganta se cerraba. Mis ojos ardían. Me sentía ahogado dentro de mi propia casa. Me levanté como un loco, caminé de un lado a otro, abrí libros, busqué súplicas antiguas. Nada tenía sentido. Fue entonces cuando entre sollozos pronuncié algo que jamás pensé decir. No fue una oración formal. No fue una fórmula aprendida. Fue un susurro quebrado, Dios verdadero. Si estás ahí, aunque no te conozca, aunque no seas quien yo creía, sálvala. Sálvala, por favor. Y si debo encontrarme con aquel al que he negado toda mi vida, que así sea. Pero no la dejes morir. No entendía lo que decía. No razonaba. Solo suplicaba. Un padre destrozado pidiendo a gritos en silencio que alguien lo escuchara. En ese momento, por primera vez en mi vida, no me importaban las etiquetas, ni los dogmas, ni las consecuencias. Solo quería que Clara viviera. Caí agotado. No recuerdo en qué momento me venció el sueño, pero esa noche comenzó algo que no sabría explicar con palabras humanas, porque aunque aún no lo sabía, alguien sí me escuchó. Y respondió. No sé cuánto tiempo dormí. Tal vez fueron minutos, tal vez horas. Lo único que recuerdo con nitidez fue el momento en que abrí los ojos y supe sin ninguna lógica que algo no era normal. El salón seguía siendo el mismo. El reloj marcaba poco después de las 3 de la madrugada. Las cortinas no se movían
El silencio era casi absoluto, pero había una luz. No era la luz artificial de una lámpara olvidada, ni la tenue claridad del amanecer. Era otra cosa. Una especie de resplandor suave, como si la habitación respirara con una energía distinta. Me incorporé lentamente aún mareado y entonces lo vi. Estaba de pie junto a la puerta como si siempre hubiera estado allí. Vestía una túnica blanca sencilla sin adornos. No llevaba nada ostentoso, ni corona ni símbolos. Solo él. Su presencia llenaba el espacio de una paz que me desarmó al instante. No sentí miedo, tampoco euforia. Era una calma tan pura que me resultaba desconocida. Me miraba directamente a los ojos. Su rostro era sereno, su mirada. Imposible de describir. No era una belleza física lo que me impactaba, sino la profundidad. Era como si esos ojos pudieran ver todo lo que yo era, todo lo que había sido, todo lo que escondía. Intenté hablar. La garganta me temblaba. Quise preguntarle quién era, qué hacía allí, si aún estaba soñando. Pero no pude pronunciar ni una sílaba. Él no necesitó que lo hiciera. Caminó un par de pasos hacia mí, lento, sin prisa, y entonces habló. Su voz no era grave ni fuerte. Era firme, clara, cálida. Cada palabra parecía colocarse en el aire con un peso sagrado. Y dijo: Yo escuché tu llamado y he venido. Tu hija vivirá, pero ahora es tu alma la que necesita ser salvada. Me quedé inmóvil. Aquellas palabras me atravesaron el alma como un río. No tenían reproche, no llevaban juicio, no había en ellas rencor, ni burla, ni acusación. Era una declaración, una verdad. Algo que no podía discutirse ni negarse, como si todo lo que yo creía saber hasta entonces hubiera sido apenas una sombra, y ahora por primera vez veía la luz verdadera. Quise levantarme, acercarme, tocarlo. Pero él ya había comenzado a alejarse. Dio media vuelta, caminó hacia la puerta, la abrió y se desvaneció sin hacer ruido. La luz se fue con él. Y de pronto la oscuridad de la madrugada volvió a ocupar su lugar. Todo había sido tan real, tan vívido, que por un instante pensé que aún estaba soñando. Me froté los ojos, me levanté torpemente, caminé hasta la puerta y la abrí. No había nadie, solo la brisa nocturna fresca y limpia. Regresé al salón. Me senté en el mismo lugar. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera salir. No sabía qué hacer, no podía pensar. Solo repetía esas palabras en mi mente una y otra vez. Tu hija vivirá, pero ahora es tu alma la que necesita ser salvada. Encendí el televisor por inercia. Las noticias seguían mostrando las imágenes del desastre. Inundaciones, rescates, desaparecidos. Cada nuevo reporte aumentaba mi ansiedad. Pero algo dentro de mí había cambiado. No era esperanza, era certeza. Una certeza irracional pero poderosa. Tu hija vivirá, me dije a mí mismo en voz baja, como si fuera una promesa escrita en piedra, y por primera vez en mucho tiempo, creí sin entender. Lloré, sin reservas. No como líder, no como hombre fuerte, no como figura pública. Lloré como un padre, como un ser humano que tras años de levantar muros finalmente se permitía ser vulnerable. Cada lágrima era una grieta más en la armadura que había construido con orgullo durante toda mi vida. Fue entonces cuando el teléfono vibró. Un número desconocido de Estados Unidos. Contesté sin pensar. Al otro lado de la línea una mujer hablaba con voz temblorosa pero alegre. Se identificó como voluntaria de un grupo de rescate ligado a una iglesia local, la comunidad Luz de Vida. Me dijo que habían logrado entrar a una zona totalmente anegada del campus, que habían encontrado a varios estudiantes atrapados en un aula y que entre ellos estaba Clara, con vida, débil, deshidratada pero consciente. Me tapé la boca para no gritar. Ella continuó hablando.
Me contó que algunos jóvenes cristianos habían formado una cadena humana para sacarlos del agua. Que uno de ellos, al sujetar la mano de mi hija, la escuchó susurrar antes de desvanecerse: «Jesús estuvo conmigo, Él me sostuvo la mano». Caí de rodillas, no porque quisiera rezar, no porque estuviera agradeciendo, sino porque no tenía fuerza para mantenerme en pie. Aquella frase era exactamente lo que Él me había dicho. Él que había venido sin ser llamado por nombre. Él que yo había negado toda mi vida. A partir de ese momento supe que nada volvería a ser igual, que había sido testigo de algo que trascendía el entendimiento humano. No era una visión, no era un sueño, no era una casualidad. Era una respuesta. Clara había sido salvada, y yo había sido alcanzado. En los días que siguieron, el mundo exterior parecía seguir girando como si nada hubiera ocurrido. Las noticias hablaban de cifras, daños materiales, reconstrucción. Pero dentro de mí algo latía con fuerza, algo que no podía callar. No era solo el hecho de que Clara había sobrevivido milagrosamente. Ni siquiera era la aparición de aquel hombre, su mirada, su voz. Era lo que había dicho. Esa frase no dejaba de repetirse en mi mente como una campana que nunca deja de sonar en el alma. Tu hija vivirá, pero ahora es tu alma la que necesita ser salvada. Y cuanto más pensaba en ella, más entendía que no se trataba solo de mí. Aquellas palabras no eran un mensaje íntimo y exclusivo. No eran una experiencia mística reservada a un hombre roto. Era una advertencia. Una verdad para todos los que, como yo, habíamos construido nuestras vidas sobre muros de orgullo, dogma y control. Una advertencia para un mundo que corre, grita, juzga y divide, pero que rara vez escucha. Comencé a observar las noticias desde otro ángulo. La tragedia de Austin era solo una entre muchas. Terremotos, guerras, fanatismos, violencia en nombre de Dios. Niños muriendo en fronteras. Familias rotas por ideas. Personas rechazadas por pensar diferente, por creer diferente, por amar diferente. Y me pregunté, ¿dónde estábamos nosotros los creyentes cuando el mundo se partía en pedazos? La respuesta me dolió. Muchos de nosotros estábamos ocupados defendiendo a un Dios que nunca pidió ser defendido. Estábamos gritando en púlpitos, señalando con el dedo, dictando reglas en nombre de un creador que en mi caso se había presentado con un susurro, no con un juicio. Comprendí que había pasado mi vida condenando a los que no pensaban como yo, que había confundido la rectitud con la soberbia, que había llamado fidelidad a lo que en realidad era miedo, a que algo fuera de mis estructuras rígidas pudiera ser verdadero. Miedo a mirar más allá del muro. Y entonces entendí el verdadero significado de aquella visita. No vino solo para salvar a Clara, vino para despertarme, para mostrarme que estaba perdido no porque no creyera, sino porque creía mal, porque había hecho de la religión una fortaleza en vez de un puente. ¿Y si eso me pasaba a mí? ¿Cuántos más estarían viviendo la misma ceguera? ¿Cuántas almas en el mundo creyentes o no vivían encerradas en estructuras que no les permitían ver la gracia, la compasión, la libertad? Me di cuenta de que esta no era solo una historia de fe. Era una denuncia contra la idolatría de las formas, contra la violencia disfrazada de santidad, contra el ruido que nos impide escuchar lo esencial. Porque al final Jesús no me habló con gritos, no trajo truenos ni fuego, solo una presencia, solo una frase. Y esa frase lo cambió todo. No vine a gritarte. Vine a mostrarte lo que ya no podías ver. La religión sin amor se convierte en arma. La fe sin humildad en prisión. Y el mundo ya tiene suficientes cárceles. Necesita ventanas. Necesita manos extendidas, no puños cerrados. Recordé a los jóvenes que arriesgaron sus vidas para salvar a Clara. No preguntaron en qué creía. No exigieron conversión. Solo actuaron por amor. Y pensé si aquellos que yo había despreciado podían amar así,
quién era el verdadero ciego, desde entonces supe que mi historia no podía quedarse encerrada en mi pecho, que lo que viví no fue un privilegio, sino una responsabilidad, porque si aquel hombre vino a mí sin que yo lo mereciera, sin que siquiera lo nombrara, tal vez también esté buscando a otros en silencio entre la multitud. Quizás tú que estás escuchando esto también hayas sentido ese vacío. Tal vez también hayas creído que Dios solo habita en templos de piedra o en reglas antiguas. Quizás te enseñaron a temerlo más que a conocerlo. Pero hoy quiero decirte algo que he aprendido con lágrimas. No estoy lejos, estoy a la puerta llamando. Si me escuchas, entraré y cenaré contigo. Esa es la advertencia. Y también la esperanza. No se trata de religión, se trata de relación. No de castigo, sino de encuentro. No de control, sino de libertad. Y si Él vino por mí, que pasé media vida rechazándolo, también puede venir por ti. Solo necesitas una cosa: abrir el corazón en medio del caos. Y llamar. Decidí viajar en silencio, sin avisar a nadie. Ni a mis hermanos, ni a los fieles de la mezquita, ni siquiera a los pocos amigos que aún tenía fuera del círculo religioso. Compré el billete de avión con nombres abreviados, llevé solo una mochila con ropa ligera y apagué el teléfono antes de subir al avión. Sentía que estaba huyendo, pero no huía del mundo. Huía del hombre que había sido. Al aterrizar en Texas, el aire me pareció más denso, como si el país que tantas veces había juzgado ahora me envolviera en una segunda oportunidad. El taxi me llevó a las afueras de Austin, a una casa sencilla de madera con un pequeño jardín y una cruz tallada sobre la puerta. Esa imagen simple y clara hizo que mi corazón se encogiera. No de miedo, sino de algo más profundo, como si el símbolo que yo había rechazado durante años me estuviera dando la bienvenida. Toqué la puerta, Clara la abrió, y en ese instante el tiempo se detuvo. No dijo nada. Solo me abrazó, con una fuerza tan intensa que mis rodillas flaquearon. Caímos juntos al suelo del porche llorando como dos niños. No había rabia, no había preguntas, solo lágrimas, lágrimas de reencuentro, lágrimas de alivio, lágrimas sagradas. Nos quedamos allí mucho tiempo. Cuando por fin pudimos hablar, no sabíamos por dónde empezar. Clara me miró a los ojos y dijo: «Papá, yo sabía que vendrías. Jesús me lo dijo». No me sorprendió. En otra época habría reaccionado con rechazo, habría intentado corregirla, pero ahora solo asentí, porque en lo más profundo de mi alma también lo había sabido. Él me había guiado hasta allí. Pasamos los días en silencio. No salimos de la casa. Nadie nos visitaba. Una mujer de la comunidad cristiana nos dejaba comida en la puerta y una nota escrita a mano con versículos que hablaban de paz y esperanza. Yo los leía en secreto como quien hojea un mapa hacia lo desconocido. Una tarde Clara trajo 2 libros al salón. Uno era el Corán, el otro una Biblia. Me miró con timidez y dijo: «Leemos juntos sin miedo, sin discutir, solo buscando la verdad». Me quedé sin palabras. Aquel momento para mí fue más sagrado que cualquier sermón. Nos sentamos uno al lado del otro y comenzamos a leer. Ella leía pasajes del Evangelio. Yo respondía con versículos del Corán. No para comparar, no para confrontar, sino para entender. Y lo más sorprendente fue que no sentí contradicción, sentí armonía. En Jesús no vi amenaza, no vi invasión, vi compasión, vi firmeza sin dureza, autoridad sin violencia. Cada palabra suya me hablaba como si conociera cada herida que yo había escondido. Un día leímos la historia del padre cuyo hijo estaba enfermo y que dijo: «Señor, ayuda mi incredulidad». En ese momento no pude seguir. Cerré el libro, cubrí mi rostro con las manos y lloré. Clara se acercó y me abrazó. Me susurró al oído: «Papá Jesús no vino para castigarte, vino para abrazarte». Y supe que aquella era la misión que se me había encomendado. No predicar, no convencer, sino volver.
volver al corazón, volver a la humildad, volver a ser hijo, antes de querer ser maestro. Pasamos 7 días así, en oración, en silencio, en lágrimas. Comenzamos a escribir en un cuaderno nuestras dudas, nuestras heridas, nuestras preguntas. Ninguna tenía respuesta clara, pero cada palabra escrita era una carga menos. Cada oración, aunque torpe, era una piedra que se caía del muro que había levantado entre Dios y yo. Comprendí que mi rol como padre no era formar a Clara en mis creencias, sino caminar con ella hacia la verdad, sin imponer, sin temer. Porque la fe verdadera no se grita, se vive, se comparte con respeto, se cultiva con amor. Y yo, que había creído estar salvando almas con sermones duros, ahora entendía que no se puede salvar a nadie si uno mismo no ha sido sanado. Por eso aquel reencuentro con mi hija fue más que un regreso familiar. Fue el inicio de mi regreso a casa, no a una casa de piedra ni de normas, sino a un hogar espiritual donde Dios no era juez, sino padre, donde la fe no era una obligación, sino un abrazo. Y lo más bello fue entender que aunque había negado su nombre, Él nunca me había negado a mí. Te estuve esperando, y ahora caminaremos juntos. Así comenzó mi verdadera vida. No como imán, ni como maestro, ni como sabio, sino como hijo que vuelve y es recibido sin reproches. Nos mudamos a un pequeño pueblo en las afueras donde nadie nos conocía y donde el anonimato era un bálsamo. Allí alquilamos un apartamento modesto de 2 habitaciones con una ventana que daba a un parque lleno de árboles viejos. Clara retomó sus estudios en una universidad cercana y yo comencé a trabajar como traductor de textos religiosos, algunos islámicos, otros cristianos. Era extraño. En otro tiempo habría considerado eso una traición. Ahora era una forma de respirar. Los primeros días fueron difíciles. Me despertaba sobresaltado en la madrugada como si alguien me estuviera juzgando. Soñaba con mezquitas, con sermones, con miradas severas, con gritos que me acusaban de haber abandonado la verdad. Me levantaba con el pecho oprimido, sudando sin saber si estaba cayendo en la locura o simplemente despertando de ella. Una mañana, al verme con el rostro cansado y los ojos rojos, Clara se acercó, se sentó en el suelo frente a mí y en silencio comenzó a leer el Evangelio en voz alta. No dijo nada más, solo leía. Cada palabra era como una gota cayendo sobre una piedra caliente, lentamente, sin violencia, pero sin cesar. Y entonces sucedió algo inesperado. Comencé a escuchar, no solo con los oídos, sino con el alma. No eran historias antiguas, eran respuestas a mis miedos, a mis vergüenzas, a mis heridas más hondas. Leímos juntos el pasaje donde Jesús le dice a la mujer sorprendida en adulterio: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Esa frase me golpeó con fuerza, porque yo había sido el que condenaba, durante años, desde el púlpito, desde la distancia, desde la superioridad. Me di cuenta de que nunca había comprendido realmente lo que era el perdón. Creía en el castigo, en la disciplina, en la pureza, pero no en la gracia. Y fue entonces cuando Clara, con voz suave pero firme, me miró a los ojos y dijo: «Papá, ahora te toca perdonarte a ti mismo». No pude responder. Me tapé el rostro con las manos y lloré como un niño. No por debilidad, sino por liberación. Lloré por los años perdidos, por las palabras hirientes, por los juicios injustos, por los abrazos que no di, por los puentes que no construí. En mis oraciones aún torpes comencé a hablar con él, a veces en voz baja, a veces solo en pensamiento, pero cada vez que lo hacía sentía algo inexplicable, una paz que no venía de mí, un silencio que me envolvía y me decía sin palabras que no estaba solo. No vine a recordarte tu culpa, sino a mostrarte que ya no la llevas. Y esas palabras, aunque no las oía en voz alta, resonaban dentro de mí, como si me fueran susurradas desde lo más profundo. Poco a poco comencé a dejar de tener miedo, no a los demás, a mí mismo, a mis sombras, a mis errores.
Empecé a mirar atrás no con rencor, sino con compasión. Entendí que no podía borrar mi pasado, pero sí podía redimirlo, transformarlo, hacer de él una lección y no una condena. Un día, mientras revisaba algunos textos para traducir, encontré un verso del profeta Isaías que me estremeció. Aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Lo leí una y otra vez, hasta memorizarlo. Y entendí que el camino de la fe no comienza cuando creemos tener todas las respuestas, sino cuando nos atrevemos a preguntar desde la herida. Tus heridas no son tu final, son el comienzo de tu curación. En la iglesia del pueblo aún no me atrevía a entrar, pero pasaba frente a ella cada semana. A veces me sentaba en la banca de piedra del jardín y escuchaba los cánticos desde fuera. Era suficiente, porque en esos momentos el juicio dentro de mí se silenciaba, y sentía que Dios no me pedía nada, solo que estuviera allí. Y así, paso a paso, empecé a reconstruirme, no como el imán de antes, no como el sabio, el líder, el guía, sino como Mateo, un hombre quebrado, que fue hallado en medio de la noche. Un padre que comprendió que amar no es controlar, sino liberar. Un hijo que descubrió que Dios no espera perfección, sino sinceridad. Y si tú que ahora me escuchas también llevas una culpa que no puedes soltar, si sientes que ya es tarde, que has fallado demasiado, que no eres digno, déjame decirte algo que cambió mi vida. No espero que sepas caminar perfectamente, solo que te atrevas a dar el primer paso. Yo lo di, y aunque aún tropiezo, ya no camino solo. Los días comenzaron a parecerse unos a otros. Rutina simple. Café por la mañana, libros, algunas traducciones, paseos breves por el barrio. Desde fuera cualquiera habría pensado que llevábamos una vida común tranquila. Pero dentro de mí había una revolución silenciosa. Cada gesto, cada palabra, cada pensamiento estaba marcado por una nueva conciencia. Ya no era el hombre que había sido, pero tampoco podía aún mostrar en público el hombre en el que me estaba convirtiendo. Mantenía las apariencias cuando hablaba con conocidos de España. Decía que estaba en un retiro espiritual, que necesitaba descanso, que estaba investigando textos antiguos. Evitaba llamadas de miembros del antiguo consejo de la mezquita. Me dolía mentir, pero aún no estaba listo para enfrentar el juicio, la condena, la exclusión. No por cobardía, sino porque todavía estaba sanando. A veces me paraba frente al espejo del baño y me preguntaba: ¿cuándo serás libre del todo? ¿Cuándo dejarás de esconder lo que crees, lo que amas, lo que ahora eres? Y luego pensaba en mi familia, en los hermanos que me verían como traidor, en los amigos que dejarían de hablarme, en los fieles que me habían seguido durante años y que ahora me maldecirían sin dudar. El peso era real, inmenso. Pero incluso así, ya no tenía miedo de perderlo todo, porque lo que había ganado era más grande. Una tarde pasé por delante de la pequeña iglesia del barrio. Las puertas estaban entreabiertas. El sol del atardecer atravesaba los vitrales pintando el suelo de colores cálidos. No entré. Me senté en el banco de piedra frente a la entrada. Estuve allí 15 minutos, tal vez más. No recé en voz alta, no canté, no pedí nada. Solo estuve. Y fue suficiente. Sentí una paz distinta. No emocional, no momentánea, una paz física. Como si el cuerpo también descansara. Como si por fin la lucha interior bajara los brazos. Me di cuenta de que no estaba luchando contra una religión. Estaba luchando contra una llamada que no gritaba, que no empujaba, que simplemente me esperaba. No necesitas cruzar la puerta de un templo. Ya estoy en tu corazón. Desde entonces, cada vez que Clara me leía en voz alta algún pasaje del Evangelio, yo no solo escuchaba, me escuchaba a mí mismo en esas palabras, como si mi vida estuviera escrita entre líneas, como si cada historia tuviera una nota secreta dedicada a mí. Aún no me atrevo a entrar a esa iglesia, pero ya no me siento lejos de Dios, porque lo encontré antes de cruzar cualquier umbral. Lo encontré en una noche de desesperación,
en un cuarto sin luz, en la voz de mi hija, en la mano que se extendió sobre el agua. Y aunque el mundo aún no pueda verlo, aunque mi antiguo círculo aún no lo sepa, aunque mi historia siga oculta a los ojos de los hombres, en lo más profundo de mí la verdad arde con fuerza. No necesita aplausos, no necesita reconocimiento. Lo que he sembrado en ti, nadie podrá arrancarlo. Por eso sigo adelante, con pasos callados, con alma despierta, aún en la sombra, pero caminando hacia la luz. Han pasado ya varias semanas desde aquella madrugada que cambió mi vida para siempre. A veces me despierto con el corazón acelerado como si todo hubiera sido un sueño, como si necesitara comprobar que Clara sigue viva, que estoy aquí en esta nueva tierra, en este nuevo comienzo. Pero no es un sueño, es real. Y cada día al abrir los ojos recuerdo aquella frase sencilla pero eterna: Tu hija vivirá. Pero ahora es tu alma la que necesita ser salvada. Por eso escribo estas palabras, no como testimonio público porque aún no puedo hablar abiertamente, ni siquiera mi familia lo sabe. No porque no quiera, sino porque sé lo que costaría. Sé que si esto saliera a la luz, mi nombre sería borrado de registros, mi memoria sería despreciada y posiblemente mi vida estaría en peligro. Pero hay algo dentro de mí que arde, que no me deja callar, que me dice que no compartir lo vivido sería como negarlo otra vez, como si estuviera volviendo la cara a aquel que me extendió la mano en la noche más oscura. Y si estas palabras llegan a ti, a tu corazón, no es casualidad, porque esta historia no es solo mía, es también para ti, tú que quizás te has sentido perdido, tú que creciste entre reglas, entre juicios, entre mandatos que asfixiaban más de lo que liberaban. Tú que has tenido miedo de preguntar, de dudar, de sentir algo distinto a lo que te enseñaron. Tú que cargas con culpas que nadie ve. Tú que lloras en silencio cada noche pidiéndole a un Dios que no sabes si existe, que te escuche. Déjame decirte algo que aprendí con el alma rota y las rodillas en el suelo. No te escondo mi rostro cuando me llamas en tu dolor. Él vino a mí sin que yo lo mereciera, sin que lo invocara por su nombre, sin condiciones, sin exigencias. No trajo condena, trajo presencia, no trajo doctrinas, trajo consuelo, y ese consuelo me salvó, no de la muerte física, sino de la muerte interior, porque durante años yo morí lentamente detrás de una máscara, la del guía, la del imán perfecto, la del hombre intocable que sabía todas las respuestas, pero en el fondo estaba vacío. Tenía miedo, y ese miedo me hizo duro, me hizo ciego, me convirtió en juez de los demás, en defensor de un Dios que no necesitaba defensa, sino testigos. Hoy al mirar atrás me duele lo que fui, pero ya no me odio, porque comprendí algo esencial. No te llamé por tu pasado, sino por el propósito que aún hay en ti. Y ese propósito no es solo mío, también es tuyo. No necesitas tener una visión, ni ver milagros, ni vivir una tragedia. Solo necesitas hacer una cosa: abrir tu alma. Hablarle, aunque no sepas cómo. Aunque tus palabras sean torpes, llenas de rabia o de silencio. Porque Él no escucha solo palabras, escucha el corazón. No sé si algún día podré contar esta historia con mi rostro descubierto. No sé si habrá un púlpito donde pueda decir: este soy yo ahora. Pero lo que sí sé es que no quiero seguir callando. Porque si tú estás leyendo esto, si llegaste hasta aquí, es porque también estás buscando. Y quiero que sepas que no estás solo. Aún en el silencio estoy contigo. Aún en tu duda camino a tu lado. Cada día intento caminar con más verdad, con más amor, sin máscaras. A veces tropiezo, a veces tengo miedo. Pero ya no huyo. Ya no me escondo de Él, porque aprendí que la fe no es ausencia de dudas, es caminar incluso con ellas hacia la luz. Y si hay algo que te puedo dejar hoy como un hermano que también cayó, que también gritó en el vacío, es esto: no importa cuán lejos crees estar, no importa cuán roto estés, no importa cuántas veces hayas negado, fallado, cerrado los ojos. Si me llamas, vengo.
Y nunca es tarde para empezar de nuevo. Clara está viva. Y yo también. No porque no tengamos cicatrices, sino porque esas cicatrices ahora brillan con un sentido nuevo. El sentido de la gracia. El milagro silencioso de haber sido hallados cuando más perdidos estábamos. Y tú que ahora me escuchas, ¿te atreves a llamar? Esta no es una historia para convencerte de una religión. Tampoco es un intento de ganarte con emociones o milagros. Es simplemente la verdad de un hombre que fue hallado en la oscuridad cuando ya no quedaba nada, ni fuerzas, ni certezas, ni palabras. A través de mi hija entendí que la fe verdadera no impone, invita, que el amor auténtico no juzga, transforma, y que Jesús no vino a gritar desde un trono lejano, sino a sentarse junto al que llora en silencio. Él vino por mí cuando menos lo esperaba. Y puede venir por ti también. Porque si algo quiero que recuerdes de esta historia es esto. No te busco por lo que has hecho, sino por quien eres en mi corazón. Y ese corazón, el de Él, late por todos. Por los que creen y por los que dudan. Por los que se alejaron y por los que nunca se atrevieron a acercarse. Por los que se equivocaron una y otra vez. Y aún así, siguen deseando una segunda oportunidad. Tú que has llegado hasta el final de este vídeo, tú también formas parte de este viaje. Porque si una historia como la mía, tan improbable, tan imperfecta, ha tocado tu alma, entonces algo se está moviendo dentro de ti. No lo ignores, no lo descartes. Respira hondo, cierra los ojos y pregúntate, ¿qué pasaría si hoy fuera el día en que todo comienza de nuevo? Si esta historia ha resonado contigo, si te ha hecho pensar, sentir, o simplemente detenerte un momento en medio del ruido, te invito a que actúes, pero no por compromiso, sino porque algo en ti lo pide. Dale like a este vídeo si te ha tocado el corazón. Escribe en los comentarios. Tú también has sentido una presencia en tu momento más oscuro y lo más importante, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque aquí no solo compartimos historias, compartimos esperanza. Cada vez que te unes, cada vez que compartes, haces posible que más personas escuchen lo que quizás necesitan oír en este mismo instante. Quizás alguien en algún rincón del mundo está esperando justo este mensaje. Gracias por llegar hasta aquí. Que Dios te bendiga, te acompañe y te susurre al alma lo que tú necesitas escuchar. No estás solo. Nunca lo estuviste y nunca lo estarás. Nos vemos en el próximo vídeo.